Aún recuerdo claramente aquella noche, la noche en que mi madre se volvió a casar. Mientras todos bailaban y reían, salí al patio y me quedé paralizada. Mi madre estaba sola en la oscuridad, abrazando una carta contra su pecho, con lágrimas corriendo por su rostro. En el sobre alcancé a leer un nombre, Miguel. Soy Elena, y en ese instante comprendí que existía una verdad que mi familia me había ocultado toda la vida. ¿Por qué mi madre lloraba por el nombre de otro hombre en el día más feliz de su boda? ¿Y qué secreto podría destrozar todo lo que yo creía saber sobre mí misma? Dime, si fueras tú, ¿reclamarías la verdad aunque doliera, o guardarías silencio para proteger la paz familiar? Comparte lo que piensas, quiero escuchar tu voz. La noche del matrimonio de mi madre debería haber sido recordada por los brindis, las risas y el tintinear de las copas bajo las luces del patio. Todo el mundo bailaba al compás de una guitarra flamenca improvisada, y yo misma había sentido, por unos instantes, que la vida podía ofrecernos un nuevo comienzo. Sin embargo, aquella ilusión se quebró cuando, al salir a tomar aire fresco, descubrí a mi madre Sofía en la penumbra del porche, con los ojos enrojecidos y un sobre apretado contra el pecho. Me quedé inmóvil, sin atreverme a interrumpirla. El viento del verano traía consigo el olor a jazmín y el murmullo lejano de las conversaciones en el patio. Nunca había visto a mi madre llorar de ese modo, contenida, como si cada lágrima fuese un secreto pesado. Cuando giró apenas el cuerpo, la luz de una farola iluminó el sobre y distinguí, escrito en letras firmes, un nombre, Miguel. El corazón me dio un vuelco. Ese nombre resonó en mi mente como un eco prohibido. Desde niña había preguntado muchas veces por mi padre, pero mi madre siempre esquivaba la respuesta. No es el momento, Elena, decía, o simplemente cambiaba de tema. Ahora, en medio de su nueva boda con Tomás, el hombre que debía ofrecernos estabilidad, aparecía ese nombre que me sonaba a raíz, a ausencia, a todo lo que me habían negado. Me aclaré la garganta para que notara mi presencia. Sofía se estremeció y guardó el sobre con rapidez en el pliegue de su vestido de novia. Me sonrió forzadamente, como si pudiera borrar de un plumazo lo que yo acababa de presenciar. «Solo es una carta de un viejo amigo», balbuceó. Su voz temblaba y esa inseguridad me confirmó que estaba mintiendo. Intenté mantener la compostura. Si mostraba mi desconcierto frente a ella, tal vez cerraría aún más la puerta a la verdad. Asentí, fingiendo indiferencia, y regresamos juntas al patio donde los invitados coreaban «Vivan los novios». Tomás, elegante y satisfecho, alzó su copa sin notar el rastro de lágrimas en los ojos de mi madre. Durante el resto de la velada apenas pude concentrarme. Escuchaba los chismes de los primos, veía a los tíos bailar sevillanas y todo me parecía lejano, como si una pared de cristal me separara del festejo. En un rincón, la tía Rosa me lanzó una mirada de compasión, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a decir. Avanzada la noche, mientras los invitados brindaban con cava, recordé todas las veces que había preguntado, «Mamá, ¿quién era mi padre?» Y siempre la misma evasiva. Ahora tenía una pista, un nombre que no podía sacarme de la cabeza. ¿Quién era ese Miguel? ¿Por qué mi madre lo ocultaba en pleno día de su boda? El murmullo de los familiares se desdibujaba mientras yo repasaba mentalmente cada detalle. El sobre blanco, el gesto de mi madre escondiéndolo, la mentira torpe. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. Mi vida, que hasta ese momento había aceptado como una normalidad sin padre, de pronto se abría en una grieta imposible de ignorar. Me acerqué de nuevo al porche para comprobar si el sobre seguía allí, pero Sofía lo había guardado con tanto cuidado que no quedaba rastro. Desde el interior llegaba la risa sonora de Tomás, el nuevo esposo, rodeado de amigos que lo felicitaban como si todo fuera perfecto. Yo, en cambio, permanecía en silencio, con una sospecha que me atravesaba como un cuchillo. Cuando la música terminó y los invitados comenzaron a despedirse,
Mi madre me abrazó con fuerza. Su perfume de azahares y lágrimas aún húmedas se mezclaron en mi memoria. «Todo irá bien, hija», susurró, evitando mirarme a los ojos. Yo asentí, pero dentro de mí ardía la certeza de que nada estaba bien. Había visto con claridad la palabra escrita, Miguel, y esa simple palabra tenía el poder de desmoronar todo lo que creía cierto. Me quedé sola en el patio cuando las luces empezaron a apagarse. Miré al cielo estrellado de granada y me prometí que encontraría la verdad, aunque doliera, aunque me cambiara la vida, porque en ese instante comprendí que la mujer que había criado en silencio sus secretos era también la guardiana de un pasado que me pertenecía. Clavé los ojos en la oscuridad del jardín, sintiendo que mi destino se desviaba hacia un camino desconocido, y con un nudo en la garganta pensé, mi vida acaba de cambiar para siempre. La noche siguiente a la boda, la casa nueva olía a pintura fresca y a pan con tomate. Tomás había dispuesto una mesa larga en el comedor, con platos de jamón, tortilla y pequeñas raciones de pulpo a la gallega. Las botellas de tinto se alineaban como soldados y la música sonaba más baja que el murmullo de las conversaciones. Yo aún llevaba en la boca el gusto agrio del secreto que había visto en el porche, el sobre con un nombre que no me dejaba en paz. Miguel. Cuando entré al comedor, Inés, la mujer que la mayoría de nosotros apenas conocía, ya estaba sentada al lado de mi madre. No era una invitada tímida. Apoyó una mano en el antebrazo de Sofía con la familiaridad de quien ha compartido muchas sobremesas. La observé sirviéndole vino, preguntándole si estaba cansada, colocándole la servilleta sobre el regazo con una delicadeza que, paradójicamente, me resultó invasiva. Tomás, satisfecho, bromeó sobre nuestra nueva etapa y chocó su copa con la de Inés como si brindara por un pacto silencioso. A veces, comentó Inés con una sonrisa tenue, mirando el mantel, hay secretos que es mejor dejar en su sitio. El pasado no siempre trae buenas noticias a la mesa. Noté cómo mi madre contenía el aire, como si las palabras se le quedaran clavadas. Tomás, al tanto de la incomodidad, se apresuró a intervenir. Lo importante es que desde hoy somos familia. Ya no hace falta preocuparse por papeles ni viejas historias. Yo me encargo de todo. Papeles. La palabra me pinchó por dentro. Vi el destello pálido del sobre de la noche anterior y de pronto el comedor me pareció demasiado estrecho, como si el techo bajara unos centímetros. Acerqué la copa a los labios sin beber. Inés me sostuvo la mirada con cordialidad impecable, de esas que no dejan huellas, y se inclinó un poco hacia mí. «Elena», dijo, «los cambios traen mareo. Tómatelo con calma. Hay preguntas que no necesitan respuesta ahora». «¿Y cuándo?», pregunté, serena. «¿Cuándo merecen respuesta?». Mi madre jugueteó con el tenedor, evitando elegir bando. Tomás soltó una risa breve. «Cuando no se arruina la cena», zanjó, levantándose para traer más pan. La conversación derivó hacia anécdotas de trabajo y chistes de los primos, pero yo me quedé escuchando los silencios. Inés preguntaba por mí con la curiosidad correcta, nunca excesiva. Mi madre respondía con frases cortas. Tomás llenaba los huecos con su voz grave, como tapando grietas. A mitad de la cena, me excusé con la excusa de buscar un chal. Quería respirar y, sobre todo, quería mirar con mis propios ojos aquello que el instinto me empujaba a encontrar. El pasillo hacia el dormitorio de mi madre estaba a oscuras. La casa nueva tenía puertas que todavía crujían y cajones que se resistían, como si todo necesitara conocer nuestra forma antes de obedecer. Abrí con cuidado la habitación. El espejo del tocador devolvió una sombra alargada de mi figura. Sobre la cómoda, entre perfumes y horquillas, había una cajita metálica antigua, de esas que se heredan sin saber muy bien por qué. La levanté, pesaba poco y tintineó como si dentro guardara una canica. La abrí con un clic y me quedé sin aire.
Dentro, atada con una cinta beige, descansaba una llave diminuta de latón gastado. El cabo estaba forrado con una pieza lisa de madera, y en el borde se leía, grabado a mano, un símbolo sencillo, una cruz pequeña. No era una llave cualquiera, parecía hecha para una cerradura discreta, tal vez empotrada en un mueble o detrás de un cuadro. La sostuve entre el pulgar y el índice, y sentí un estremecimiento que no supe si era miedo o alivio. El suelo crujió en el pasillo. Cerré la cajita de golpe y escuché voces amortiguadas. No distinguí las palabras, pero reconocí el timbre de Inés, bajo y seguro, y la respuesta de mi madre, apenas un hilo. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. La puerta del dormitorio no llegó a abrirse. Los pasos se alejaron. Entonces, con manos todavía temblorosas, escondí la llave en el bolsillo interior de mi chaqueta y dejé la cajita exactamente donde estaba. Volví al comedor con una sonrisa que no me pertenecía. Inés estaba sirviendo café y tocó el hombro de mi madre, que asintió en silencio. Tomás me ofreció un trozo de tarta, ajeno a mi ausencia. Yo mastiqué despacio, como si cada bocado necesitara abrirse paso entre certezas recién nacidas. El frío del metal en mi bolsillo me anclaba a una decisión que, sin decirla, ya había tomado. Cuando los platos quedaron vacíos y la conversación se volvió perezosa, me levanté a ayudar en la cocina. El agua del grifo golpeaba los vasos como una lluvia tibia. Mi madre entró detrás de mí, se detuvo a mi lado con un plato entre las manos. Tardó unos segundos en hablar. «Gracias por quedarte a ayudar, hija», susurró. «Mañana será más calmado». «Eso espero», respondí mirándola sin acusar. A veces, para estar en calma, hace falta ordenar primero los cajones. Sus ojos me buscaron, sorprendidos por la metáfora, y luego huyeron. Me acerqué y besé su mejilla. Tenía la piel fría. Esa noche, en mi cuarto, me senté en el borde de la cama y saqué la llave bajo la luz tibia de la lámpara. La giré entre los dedos y pensé en todas las puertas que se abren y se cierran en una vida, y en las que se esconden. Sabía que en esta casa nueva había una cerradura esperando esta forma exacta, esta medida precisa. Lo que contuviera detrás podría romperme o recomponerme, pero ya no podía retroceder. Apreté la llave en la palma hasta dejar su marca, como si necesitara tatuarme la promesa. Me acosté sin apagar del todo la luz, oyendo a lo lejos el rumor de los grillos y, dentro de mí, el nombre que no dejaba de vibrar, Miguel. Cerré los ojos con una certeza tranquila, afilada como un cuchillo bien guardado. En esa caja fuerte estará la respuesta. A medianoche, cuando el silencio de la casa parecía sujetarlo todo con alfileres, deslicé la llave diminuta fuera del bolsillo interior de mi chaqueta. La sostuve un segundo sobre la palma para sentir su peso verdadero y crucé el pasillo hasta el dormitorio de mi madre. La luz de la luna entraba por la ventana como una cinta pálida y cortaba el cuarto en dos. La mitad de los muebles tenía bordes de plata. La otra quedaba hundida en un gris dormido. Cerré la puerta con cuidado. El pestillo emitió un sonido leve, casi un suspiro. Sabía exactamente a dónde ir. Detrás del armario de madera, recubierto por una tela de lino, estaba empotrada la pequeña caja fuerte que Sofía usaba para cosas de valor. Coloqué la llave, cuyo cabo de madera de olivo encajó como si hubiera esperado toda la vida esa ranura. Giré. Un clic seco, definitivo. La puerta metálica cedió con un temblor mínimo y un olor a papel antiguo salió de dentro, un perfume de tinta y polvo que reconocí sin haberlo olido nunca. Hay secretos que es mejor dejar en su sitio. Había dejado caer Inés la noche anterior, con la naturalidad de quien habla del clima. Repetí sus palabras para mis adentros como un conjuro invertido. Yo no quería dejarlos en su sitio. Quería, por primera vez, moverlos. Puse los dedos en el borde y abrí la caja.
Adentro, sobres apilados, una cajita de terciopelo, 2 cuadernos de tapas gastadas con elástico cruzado. Empecé por el sobre más pequeño, el único que tenía mi nombre escrito a mano. Para Elena, cuando el corazón pida verdad. La letra era de mi madre, sin duda. Me senté en el borde de la cama, con el torso inclinado hacia la luz que caía como agua sobre las sábanas, y rompí el borde con una delicadeza que no impidió que los dedos me temblasen. La hoja crujió. «Hija», decía, «si estás leyendo esto es porque el pasado ha tocado la puerta y no puedo seguir callando». Tragué saliva. «Miguel, sí, Miguel, es el hombre que me sostuvo cuando creí no poder con la vida. Es probable que nunca te lo haya presentado, no por vergüenza, sino por miedo. A veces la decencia en los pueblos se confunde con el silencio». El nombre, Miguel, se levantó del papel como un pájaro. Sentí cómo volaba por la habitación y se posaba en mi hombro. Dentro del sobre había también una fotografía, gastada en las esquinas, con un reverso manchado por dedos antiguos. Feria de abril, Sevilla. Los farolillos, un caballo blanco, una mujer que podría ser mi madre más joven, con flores en el pelo. A su lado, un hombre moreno con mirada amable. No era Tomás, por supuesto. Detrás, escrito a lápiz, apenas legible: «No dejar que nos quiten lo que somos». Le di la vuelta y busqué detalles como quien busca una pista en el polvo. La cercanía de sus cuerpos, la forma en que él miraba a la cámara, el brillo en los ojos de ella. Estaban juntos, no de un modo superficial, sino como se está cuando se comparte una raíz. Volví a la carta. «Si un día te preguntas de dónde vienes, mírame a los ojos aunque ya no esté. Y si eso no basta, abre esta caja. Miguel es tu padre. Nunca te negó. La vida, en cambio, nos puso un muro que no supe derribar. Te pido que no dejes que nadie te quite la verdad». Tuve que cerrar los ojos. La frase se quedó vibrando. Miguel no era ya un nombre. Era una llave que abría otra puerta, más honda que la de metal, más difícil que todas las cerraduras del mundo. Tomé aire y busqué en el fondo. Había un segundo papel, una nota en papel cuadriculado con la letra apurada de mi madre. «Si preguntan, di que aún estoy pensando. Nunca entregues tu historia a manos ajenas». Apreté los labios. La veía escribiendo de madrugada, con la espalda encorvada, intentando ordenar el miedo y el deber como quien dobla sábanas limpias para un armario demasiado pequeño. Quise saber más. Abrí uno de los cuadernos. Era un diario breve de años dispersos, con listas de la compra junto a confesiones microscópicas. Entre 2 páginas, un recibo de tren a Sevilla y la esquina de un billete de feria. Subrayado en rojo, una fecha. El día que supe que Elena venía. El rojo, apagado por el tiempo, aún latía. La mente se me llenó de hilos. Feria, tren, nombre, carta. Todo se trenzaba para decirme que mi vida no había sido un error, sino un secreto mal guardado. Pasé los dedos por la foto una vez más. La luz de la luna hizo brillar el contorno de la figura masculina, y el nombre volvió a mí, ahora con una claridad incontestable. Miguel. Lo repetí en voz apenas audible para que el cuarto aprendiera su sonido. Miguel, como si fuese un rezo. Miguel, como una puerta abriéndose por dentro. Guardé la carta en el pecho, dentro de la camisa, como si fuera un talismán. Pensé en Tomás, en su necesidad de ordenar el mundo con frases contundentes. Pensé en Inés, tan segura de que el pasado se calla a fuerza de protocolo. Pensé en mi madre, llorando en la noche de su boda, con un sobre apretado contra el corazón. La comprendí y a la vez sentí una punzada de rabia por todas las veces en que me había pedido paciencia sin darme verdad. Volví a la caja para cerrar y entonces, en el borde interior, vi otra anotación que se me había pasado. Si dudas, busca en el marco del cuadro del pasillo. Me quedé inmóvil, la hoja temblando entre mis dedos. El pasillo, con sus cuadros de aceitunas y cielos abiertos,
Había sido siempre una ruta inocente hacia la cocina. Ahora, de pronto, era un mapa secreto. El nombre Miguel seguía siendo una corriente caliente bajo la piel. Lo dejé asentarse dentro de mí, no como una bomba, sino como una raíz. Estaba lista para guardar todo y fingir que nada había cambiado, al menos hasta encontrar el siguiente hilo que tirar. Entonces, la madera del suelo se quejó con un crujido leve. No era un crujido cualquiera, venía del otro lado de la puerta. La sombra apareció como un aliento oscuro bajo el marco. Antes de poder meter la carta de nuevo en el sobre, la manija giró despacio. La puerta se abrió lo justo para que una franja de luz del pasillo partiera la habitación, y la figura de Inés, con su bata de seda pálida, ocupó ese filo. Su voz, baja y firme, cortó el aire de golpe. ¿Qué estás buscando? Llegué temprano a la plaza. El café de la esquina olía a pan tostado y a cáscara de naranja. Elegí una mesa junto a la ventana para ver quién entraba. Toda la noche el nombre de Miguel subía y bajaba como una marea. Repetí la frase de la carta de mi madre: Miguel es tu padre. Rosa apareció con un chal de lana y un bolso pequeño. Caminaba despacio, pero su mirada no titubeaba. Me besó en ambas mejillas y dejó el bolso a un lado. Sabía que vendrías. ¿Has abierto la caja? Asentí. Pedí 2 cafés con leche. Cuando el camarero se alejó, Rosa apoyó los codos en la mesa. Tu madre guardó muchas cosas sola, dijo, y yo guardé demasiados silencios. Rosa, le pedí, dime quién era Miguel para ella, y quién es para mí. Respiró hondo, como quien abre una puerta pesada. Miguel quiso reconocerte. Quiso venir y hablar con Sofía y con los abuelos, pero lo llamaron a trabajar fuera y el miedo antiguo, ese que aquí se llama decencia, hizo el resto. Tu madre me pidió tiempo, y el tiempo, Elena, a veces no vuelve. El vapor del café me nubló los ojos. Hay algo más, añadió. No vengo con palabras sueltas. Abrió el bolso y sacó un sobre pardo, cerrado con un clip. Lo colocó entre nosotras. Es una copia que conseguí hace años. Tu madre me la dio por si algún día faltaba, un testamento antiguo, pero claro. ¿Aparezco yo? Lee. Saqué el documento, papel fino, mecanografiado, con un sello del registro municipal. Algunas líneas estaban subrayadas con lápiz. Avancé con cuidado. Encontré un apartado. Disposiciones a favor de la hija menor. Ahí estaba mi nombre completo, Elena Cruz. El corazón me golpeó en el pecho como si reclamara sitio. Recordé la voz de mi madre. No dejes que te quiten la verdad. La frase y el párrafo encajaron. No eran promesas al viento, sino voluntad escrita. El papel tenía un ligero olor a archivo húmedo. Al lado de mi nombre, una nota manuscrita de Miguel decía: que nadie la deje fuera. Me vino a la cabeza la foto de la feria de Sevilla que encontré en el cajón de mi madre. 2 sombras bailando, un hombre que apenas miraba a cámara, sonriendo de medio lado. Apreté el documento para recordarme que no estaba soñando. ¿Quién se interpuso? No lo sé todo. Sí sé que Tomás no quiere que nada cambie su nuevo orden. E Inés protege lo suyo como si fuera de todos. Un escalofrío me recorrió la nuca. ¿Por qué no me hablaste antes? Porque Sofía vivía, y yo juré no herirla, también porque confiaba en que, si tú buscabas, lo harías con tus manos. Hoy no te dejo sola. Señaló un párrafo final. Mira, cualquier modificación deberá respetar la parte destinada a la hija. No es una orden judicial, pero guía, y los papeles del pueblo guardan memoria. Recuerdo el sello en seco del ayuntamiento, añadió. Lo vi cuando acompañé a tu madre a registrar una carta privada. Si te piden explicaciones al pedir copias, di que es para ordenar papeles de familia. No mientas, pero no des más de lo necesario. Guardé el sobre en mi bolso, sintiendo el borde duro contra las costillas. Necesitaba pensar en pasos, no en tormentas. Rosa me tomó la mano un instante, firme. Tendrás que ser lista, prosiguió. Tomás pondrá a los suyos a hablar.
Si Inés te sonríe, desconfía el doble. Harán pasar sus papeles por verdad. Te pedirán paciencia para cansarte. No les entregues la voz. ¿Y tú estarás conmigo? Hasta el final. Tenía frío, aunque el sol ya estaba alto. Gracias, susurré. No me las des, empieza a usar tu sitio. Pide copia en el archivo, haz duplicados y guarda todo en un lugar que no puedan forzar. Abrí el sobre de nuevo y pasé el dedo por mi nombre. Era real, tinta sobre papel, no un rumor. Entonces miré a través de la cristalera. Afuera, en la mesa más apartada, una mujer sostenía un periódico abierto. El titular parecía no interesarle. La rigidez de los hombros la delataba. Era Inés. Fingía leer, pero sus ojos, por encima del filo, nos medían con exactitud. El café me supo, por primera vez, a metal. El rumor llegó antes que los invitados. Elena vive a costa de Javier. Susurraban por el pasillo como si mi nombre fuera una mancha que se corre con el vino. En el patio interior de la casa, bajo el limonero y las luces cálidas colgadas de pared a pared, la familia se sentó en círculo sobre sillas plegables. Era una reunión para aclarar las cosas, dijeron. Yo respiré hondo. Tenía la fotocopia del testamento antiguo guardada en mi bolso y, en el teléfono, el registro bancario descargado esa misma mañana. No permitiría que me redujeran a un chisme. Inés entró la última, impecable con un vestido marfil y un gesto de lástima bien practicado. A su lado, Javier, con chaqueta gris y una sonrisa breve que nunca le alcanzaba los ojos. Mi madre, Sofía, se acomodó cerca de la fuente de azulejos. No me miró de frente, pero noté el temblor de sus manos cuando ajustó el pañuelo. Los primos cuchicheaban. Los tíos fingían neutralidad. Doña Teresa, tía de mi padre, me sostuvo la mirada como quien da una cuerda a un náufrago. Antes de empezar, anunció Inés, debo proteger a Javier. Ha sido generoso con todos y ahora lo acusan. Una brisa levantó olor a jazmín. Saqué el móvil, pero lo dejé boca abajo sobre las rodillas. Quería escuchar. Aquí hay un pagaré, continuó. Elena me pidió que lo guardara por discreción. Una suma nada pequeña que Javier le prestó el año pasado. Levantó una hoja con membrete genérico y mi nombre escrito en tinta negra. Señores, esto tiene firma. Los murmullos crecieron. Me clavaron los ojos como si yo hubiera roto un plato en plena misa. Javier inclinó la cabeza, modestamente, como un santo que rehúye los aplausos. Sofía tragó saliva. Me ardían las orejas. ¿Ese documento es falso?, dije, sin levantar la voz. Puedo demostrarlo. Por favor, replicó Inés compasiva. Nadie te culpa por necesitar ayuda, pero reconocerlo te haría bien. No necesito tu compasión, respondí, y menos un teatro. Volteé el móvil. Abrí el archivo con los movimientos bancarios certificados. Amplié con los dedos y mostré las fechas. Aquí tienen los ingresos y egresos de mis cuentas durante los últimos 24 meses. No hay ni una sola transferencia de Javier, ni una. Deslicé la pantalla línea a línea. Además, si miran el pagaré, verán que el tipo de letra cambia en la cifra y la tinta de la firma está superpuesta al sello. Eso no ocurre en un documento emitido el mismo día. Clara, mi amiga de la escuela, se acercó desde el fondo con una carpeta transparente. Yo imprimí esto en la copistería del barrio, explicó. Incluye el código de verificación del banco y el hash del archivo. Cualquier persona puede escanearlo y confirmar que no se ha alterado. Un tío carraspeó. La vecina del olivar, invitada por costumbre, levantó la barbilla, interesada. Doña Teresa se puso las gafas y tomó el supuesto pagaré con una pinza de dedos. La rúbrica no coincide con la de Elena, dictaminó. Aquí la arrastraron como quien calca. Y el membrete, esto parece hecho en una plantilla de internet. Inés, me atreví, ¿por qué guardabas tú un pagaré entre Javier y yo?
Si fuera real, ¿lo tendría yo o lo tendría el banco? Inés parpadeó, apenas. Me pediste discreción. No. Se me endureció la voz. Lo que te pedí fue que dejaras de llamarme por las noches para preguntarme cómo iba mi dinero. Tengo las llamadas registradas. Miré a Javier. ¿También te pidió discreción cuando te sugirió que me ayudaras a cambio de usar mi nombre en papeles que no entiendo? Javier se encogió de hombros. Intenté ser amable, nada más. Amable es no mentir, intervino Teresa, y menos con la sangre de la familia. Rosa cruzó el patio con pasos tranquilos. Levantó un folio. Soy Rosa, hermana de Sofía. Declaro que acompañé a Elena a solicitar este extracto y que coincide con lo que me mostró en casa. Además, tengo copia de un testamento antiguo donde se menciona a Elena. No estamos aquí para pelear, sino para ajustar la verdad. Los ojos fueron del papel a mi cara. El círculo, que al principio parecía ajustarse para asfixiarme, se relajó un poco. Un primo bajó la mirada. Una tía apretó los labios, incómoda. En la pared, la luz tembló con el viento. Inés sonrió sin dientes. Los viejos papeles no cambian lo que se acordó ahora. Los viejos papeles registran lo que se quiso de verdad, contesté. Y hoy demostramos que también hay papeles nuevos que alguien fabrica. Clara colocó la carpeta sobre la mesa de madera. Si desean, puedo enviar el paquete a quien haga falta. Registro, capturas, certificados. Es un conjunto coherente. Nadie habló durante unos segundos. Oí el chorro del agua en la fuente. Un niño soltó una risa en la calle y después silencio. Noté que algunos de los presentes, los más prudentes, giraban el cuerpo ligeramente hacia mí, como si el eje del patio se hubiera movido. Basta, dijo Javier entonces, con voz plana. Elena solo quiere provocar. Ha buscado este momento para humillarme delante de los suyos. No voy a permitirlo. Las sillas crujieron. Las miradas volvieron a centrar el círculo sobre mí. Guardé el móvil y respiré. No retrocedería 1 centímetro. Si el siguiente golpe venía de él, también lo aguantaría. Porque por primera vez, desde que vi a mi madre llorar con un sobre en la mano, yo tenía algo mejor que un presentimiento. Tenía pruebas. Y no pensaba soltarlas. El salón grande de la finca en Ronda olía a cera y madera vieja. Inés había hecho colocar sillas en semicírculo, como si se tratara de una presentación. En la chimenea, una hilera de velas nuevas, y sobre la mesa central, una carpeta de cuero color sangre. Llegó tarde, con paso seguro, y ocupó el sillón que había sido de mi padre, sin pedir permiso ni perdón. Javier se sentó a su derecha, rígido. Mi madre, Sofía, eligió un extremo y guardó silencio. Rosa se colocó detrás de mí, como un respaldo que no se ve pero sostiene. Gracias por venir, anunció Inés, levantando apenas la voz. Ricardo, en vida, dejó muy claro que la continuidad de la finca no debía romperse por caprichos ni sentimentalismos. Javier y yo asumimos esa responsabilidad. Hoy lo confirmamos. Abrió la carpeta y sacó un folio con membrete genérico. Se le notaba la práctica del gesto. Inclinar el papel para que todos vieran el sello, dejarlo reposar unos segundos sobre el cuero, mirarnos uno por uno. En la primera fila, los tíos se acomodaron para ver mejor. Los primos cuchichearon. El sol de la tarde rayaba el suelo como un mantel de luz. Este documento, siguió, reconoce la administración exclusiva a mi cargo hasta que Javier esté en condiciones de asumirla por completo. Así lo acordamos con Ricardo. Nadie, y subrayo, nadie, podrá enajenar ni discutir sin nuestra firma. Sentí un calor subir por la nuca. Apreté el móvil dentro del bolso. Tenía que entrar sin gritar. Tenía que contar bien las palabras. Yo quiero hablar, dije. 2 cosas. Primero, ese papel no es un testamento ni un codicilo. Es una declaración sin fecha ni firma notarial. Segundo, aquí está el registro de movimientos bancarios de los últimos 2 años. Saqué las copias que Clara me había imprimido y un código QR.
Cualquiera puede escanear y verificar el origen. En estas cuentas no aparece ni un solo traspaso que respalde ayudas o acuerdos como los que se menciona. Un murmullo corrió por la sala, distinto. Ya no era rumor, era cálculo. Rosa dio un paso y tomó una de las hojas. El sello de validación está, confirmó. Se puede contrastar con el Banco del Pueblo. Inés sonrió como quien oye una ocurrencia de sobremesa. Elena, el banco no recoge la voluntad de un hombre. La finca no es una libreta de ahorros. Lo que vale es lo que Ricardo quiso. Justo por eso, respondí. ¿Traje también esto? Puse sobre la mesa la fotocopia del testamento antiguo que me había dado Rosa. Consta mi nombre como beneficiaria de una parte de las tierras bajas y de la variedad nueva de uva. Además, en el margen hay una nota de su puño. No concentrar en una sola mano. Los tíos se inclinaban. Las tías se pasaban el papel de una a otra. Sofía, pálida, apretó el borde del sillón hasta blanquear los nudillos. Javier clavó la vista en la alfombra como si allí hubiese aparecido una mancha que él debía borrar con la mente. Ricardo cambió de opinión, replicó Inés. Por eso me buscó, por eso confió en mí. No pretendáis reescribir su última voluntad con papeles viejos. Lo último que quiso no lo decidiste tú, soltó Rosa sin alzar la voz. Y si tanto confiaba, ¿por qué no hay una firma notarial? ¿Por qué nos convocas aquí en lugar de ir al ayuntamiento a dejarlo asentado? Alguien aplaudió casi sin sonido, 2 golpes discretos. En la segunda fila, Esteban, primo segundo, se removió en la silla. Yo me sentí más firme. La carpeta de Inés, de pronto, parecía demasiado nueva para una historia tan antigua. Miremos las fechas, propuse. Este acuerdo habla de una administración durante el periodo de adaptación. ¿Adaptación de qué? ¿De quién? Aquí no hay plazos, ni condiciones, ni testigos. En cambio, en el registro bancario sí hay una pista. Los días en que se imprimieron los pagarés falsos coinciden con retiradas de efectivo hechas por la misma persona. Señalé los renglones. Si suman las cantidades, verán que encajan con lo que Inés mostró anoche. Esos son conjeturas, dijo Javier, pero la seguridad se le quebró. Elena siempre dramatiza. Esto nos está desgastando a todos. Me giré hacia él. Dramatizo cuando pregunto por qué te sientas donde se sentaba papá para dictar órdenes que nunca pasaron por el notario. Dramatizo cuando te recuerdo que nos dijo, ¿será justo con los dos? La sala se contrajo y se abrió a la vez. Algunos parientes, los que se habían mantenido mudos, pidieron ver el QR. Rosa y yo repartimos copias. Inés intentó cortar el hilo. No confundamos a la familia, apremió. Hay decisiones que se toman por el bien de todos. Ricardo no quería pleitos ni ventas desordenadas, ni manipulaciones, añadí. Y dejó señales claras para evitarlo. Tomás, el vecino del olivar que conocía a mi padre desde la juventud, habló desde atrás. Yo vi a Ricardo firmar recibos de compra de estacas para la parcela que él llamaba de Elena. Lo dijo así, con esas palabras. No lo digo por meterme, lo digo porque lo oí. Sofía cerró los ojos un segundo. La vi sentir mínima. La balanza, por fin, se movía. Inés, aún de pie, giró la carpeta hacia sí, como si quisiera protegerla del aire. Javier se pasó la mano por el cuello, incómodo, y soltó un suspiro que sonó a rendija. Basta por hoy, intentó. Esto no lleva a ninguna parte. Lleva a una sola, terció doña Teresa. A que no se repita lo que lastima. La finca no es un botín, es la casa de todos. El murmullo cambió de densidad. Oí a un primo decir, tiene razón. A una tía pedir, dejad que Elena termine. Me sostuve en ese pequeño coro. No era victoria, aún, pero el suelo dejaba de moverse bajo mis pies. Quiero una reunión en el ayuntamiento, propuse, con inventario, con llaves entregadas en acta, con el plan de reparto que mi padre escribió. Podemos discutir cómo, pero no el derecho de cada cual. Javier no respondió.
Miró a Inés buscando una salida. Ella inclinó la cabeza lo justo, sin perder la sonrisa. Se acercó a su oído y en un hilo apenas audible que solo capté por estar enfrente, le susurró: «Hay que usar el plan de reserva. Ahora». Las banderitas de feria colgaban sobre el salón del centro cívico y el murmullo de la familia parecía una cuerda a punto de romperse. Inés había convocado la presentación final. Me senté delante con Rosa a la derecha y Lucía detrás, la tableta lista. Javier, rígido junto al escenario, evitaba mirarme. Inés subió con tacones secos y dejó un sobre la mesa. Su sonrisa no llegaba a los ojos. «Gracias por venir», dijo. «Aquí está el documento definitivo. Deudas ocultas de Elena y adelantos que Javier pagó por sus caprichos. Con esto nadie más cargará con ella». Sacó un estado de deuda con mi nombre y cifras imposibles. Varias tías se llevaron la mano al pecho. Yo respiré y alargué la mano. «Quiero ver el original». «Es este», repuso triunfal. «Sellos, firmas, todo en regla». Lucía pasó al frente y conectó la tableta al proyector. «Compárenlo con esta imagen», explicó. «Las 3 firmas son copias pegadas desde un pagaré antiguo. Coincide el patrón de píxeles en los bordes. El número de expediente fue alterado. El 8 quedó recortado como 6. Y el sello bancario pertenece a un formato retirado hace 3 años. El salón se quedó sin aire». Inés apretó la mandíbula. «Qué casualidad», dijo. «¿También vas a negar que Elena pidió dinero?» «No lo pedí», contesté. «Y no lo necesito para probarlo». Saqué un pliego. «Esta carta la escribió mi madre, Sofía. Confirma que Miguel era mi padre y que Ricardo dejó por escrito que yo formaba parte del reparto. Si un día alguien intenta amontonarlo todo en una sola mano, no te calles, dice aquí». Rosa se levantó y leyó unas líneas, despacio. Luego afirmó: «Es la caligrafía de Sofía. Yo estaba con ella cuando la terminó». «Cartitas», bufó Inés. «La administración no se gobierna con emociones». Lucía abrió otro archivo. «Entonces, hablemos de administración. El banco certifica que los movimientos de esa supuesta deuda no existen. Están inventados». Amplió el sello digital. «Y esta marca pertenece a un sistema que ya no usan». Yo me sostuve en la mesa. Busqué a Javier. Por fin me miró. La seguridad se le había derretido. «¿Aún así vas a sostener que todo te pertenece?», pregunté. No respondió. Desde el fondo, Esteban levantó la mano. Avanzó despacio. «Debo decir la verdad», murmuró. «Acepté dinero de Inés para declarar contra Elena. Me prometieron que así se salvaría la finca. Tenía deudas y cedí. Lo siento». Hubo un rumor de vergüenza. Doña Teresa apretó el rosario. Inés lanzó una mirada de hielo. «Todos ustedes se están dejando manipular», siseó. «La finca no vive de discursos. Vive de hechos», dije. «Y hoy los hechos no te acompañan». Alguien aplaudió y el aplauso creció. Javier dio un paso atrás. Inés guardó los papeles con movimientos precisos. «Esto no ha terminado», anunció. «Habéis puesto a la familia en mi contra. Os costará caro». Se fue con los tacones marcando un compás duro. Nadie la siguió. Lucía me pasó una botella de agua. «Respira», susurró. «Ya cruzamos el puente». Apreté la carta de mi madre y el informe del banco. Miré a la familia. Algunos me evitaban, otros me miraban con sorpresa. Rosa se acercó y me apretó la mano. «La verdad entra despacio, pero cuando entra, se queda», dijo. Javier carraspeó. «Confié en lo que Inés me enseñó», admitió. «Ahora ya lo sabes», respondí. «Si quieres reparar, para cualquier venta». Asintió sin palabras. La gente salió al patio, todavía comentando. Las banderitas volvieron a aparecer de fiesta, no de juicio. Quedamos pocos en el salón. Guardé los documentos en mi bolso. Esteban se acercó. «Firmaré una rectificación», dijo. «No quiero llevar esto encima». «Tendrás que firmarla», contesté. «No por mí, por todos».
Doña Teresa se quedó a un paso. «Perdóname por mirar a otro lado», susurró. «Sigamos, pero con condiciones», dije. Se oyó un portazo. Inés había vuelto por su abrigo. Me sostuvo la mirada un segundo y se fue, dejando su amenaza flotando. Respiré. Teníamos la carta, el peritaje del banco y la confesión. El tablero había girado. Faltaba resistir lo que viniera, pero el centro estaba firme dentro de mí. El amanecer llegó con un aire frío que se colaba por las persianas del caserón. Los viñedos aún estaban cubiertos de rocío y el silencio pesaba como si toda la finca contuviera la respiración. Me levanté temprano, con la carta de mi madre todavía en el pecho de la noche anterior. Sentí que algo se había roto, pero también que quedaba un camino por recorrer. Al bajar al patio, vi a Javier sentado en una mecedora, cubierto con una manta. Su rostro estaba pálido y la tos seca le cortaba las frases. «Elena», dijo apenas verme, «necesito hablar contigo». Me acerqué con cautela. Él me miraba con los ojos hundidos, una mezcla de cansancio y arrepentimiento. Sofía estaba a su lado, callada, como si temiera interrumpir. Javier se humedeció los labios y bajó la voz. «Sé que me equivoqué. Confié en las manos equivocadas y dejé que Inés sembrara la división. Te acusé, te negué delante de todos». Yo lo observaba en silencio, apretando los puños. Quise recordarle cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio, pero respiré hondo y contesté despacio. «Javier, yo no estoy aquí para ser aceptada a cualquier precio. Solo me quedaré en esta familia si hay respeto. No me interesa un lugar impuesto ni un título vacío». Sofía tragó saliva y cerró los ojos un instante. Javier asintió con un gesto doloroso. Luego extendió la mano hacia un maletín de cuero a sus pies. «Tu padre, Miguel, dejó más que recuerdos», susurró. «Guardé estos documentos porque pensé que no importaban. Ahora sé que son tuyos». Me entregó un paquete de carpetas amarillentas con sellos antiguos y firmas reconocibles. Mis dedos temblaron al tocarlo. Abrí una de las carpetas y ahí estaba. Escrituras de terrenos, contratos firmados, cuentas bancarias a nombre de Miguel Cruz. La tinta, aunque desvaída, brillaba como fuego nuevo. Una oleada de emociones me atravesó. Lágrimas que no quise mostrarle se acumularon en mis ojos. Aquellos papeles eran la confirmación de que mi padre no me había olvidado, de que yo tenía raíces propias, una identidad que nadie podía borrar. «Él quería que supieras la verdad», añadió Javier con la voz rota. «Perdóname por haberlo ocultado tanto tiempo». Lo miré fijamente. «El perdón no se da gratis, Javier. Se construye. Te escucho, pero no olvido». Sofía me tomó la mano. «Hija, todo esto nos sobrepasó. Quiero que, al menos ahora, empecemos de nuevo». Asentí, pero sin soltar los documentos. Sabía que aquello era el límite. Yo no podía regresar a la ingenuidad. Me levanté, con las carpetas apretadas contra mi pecho, y salí al patio. La brisa de la mañana olía a tierra húmeda y a esperanza. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Rosa iluminó la pantalla. «Hay un secreto más. Nos vemos esta tarde. Te lo mostraré». El aire me cortó la respiración. Si aún había otra verdad escondida, significaba que el tablero no había terminado de girar. Miré los papeles de mi padre y supe que debía estar preparada. El silencio de la finca se rompió con un murmullo lejano de pájaros. Yo, en cambio, me quedé quieta, con la certeza de que la batalla aún no había concluido. El sol de la tarde caía oblicuo sobre el camposanto, pintando las lápidas de tonos dorados y sombras alargadas. Caminaba detrás de Rosa, con el corazón encogido. El murmullo de los cipreses se mezclaba con el crujido de la grava bajo nuestros pasos. No era la primera vez que venía a este lugar, pero aquel día algo pesaba diferente en el aire. Rosa se detuvo frente a una tumba cubierta de flores marchitas y me entregó un sobre cuidadosamente sellado. «Esto lo dejó tu madre antes de morir»,
dijo en voz baja, como si temiera que los muertos pudieran oírnos. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. El papel, amarillento por los años, estaba escrito con una letra reconocible, la de Sofía. Leí en silencio, cada palabra atravesándome como un rayo. Elena, hija mía, Miguel siempre fue tu padre, nunca te abandonó, lo apartaron a la fuerza, lo obligaron a mantenerse lejos para protegerte. Él te quiso desde el principio, aunque el mundo se empeñara en borrar su nombre de tu vida. Perdóname por el silencio, por las medias verdades. Quise resguardarte del dolor, pero ahora sé que mereces toda la verdad. No olvides nunca quién eres. Las letras se emborronaban ante mis lágrimas. Sentí que el aire me faltaba. Durante años había creído en mitades de historias, en versiones construidas sobre silencios. Ahora, allí, entre lápidas y recuerdos, la pieza final del rompecabezas encajaba. Rosa me puso una mano en el hombro. Tu madre quería que supieras que Miguel luchó por ti, añadió con voz grave. Nunca renunció, Elena. Apreté la carta contra mi pecho y con la voz quebrada susurré. Ahora lo sé. Sé quién fue mi padre. Las lágrimas rodaban libres, pero no eran solo de dolor. Eran también de alivio, de pertenencia. Me sentí por fin anclada a una verdad que nadie podía arrebatarme. El silencio del cementerio era total, apenas interrumpido por el canto lejano de un mirlo. Entonces Rosa, con el rostro ensombrecido, murmuró: Ahora debes decidir. ¿Vas a perdonar o vas a romper definitivamente con todo lo que te ha hecho daño? Sus palabras me atravesaron como un desafío. El viento movió las ramas y sentí que el mundo entero contenía la respiración esperando mi respuesta. Allí, con la carta en las manos y el nombre de Miguel latiendo en mis labios, comprendí que la decisión no solo cambiaría mi vida, sino también el lugar que ocuparía en esa familia para siempre. El primer rayo se coló por las persianas y dibujó líneas cálidas sobre la mesa. Preparé café sin prisa, dejando que el aroma llenara la cocina pequeña de mi casa. Abrí el cajón del escritorio y, uno a uno, extendí los papeles sobre la madera. La fotocopia del acta de nacimiento con el vacío en el nombre del padre, la foto de la Feria de Sevilla, el cuaderno de campo con las notas de Miguel, los registros bancarios impresos, la carta de mamá. Eran piezas de un rompecabezas que por fin encajaba sin forzar ninguna esquina. Toqué cada hoja como quien pasa el dedo por una cicatriz antigua que ya no duele. Pensé en todo lo que había atravesado para llegar hasta aquí, y me descubrí respirando sin apuro, como si la casa misma exhalara conmigo. Respiré hondo. Hoy no iba a defenderme. Hoy iba a proponer. Llamé a Rosa y le pedí que viniera. Envié un mensaje a Javier. Te espero a las 10. Mientras servía el agua, repasé el plan de vendimia que había escrito a lápiz. Repartir utilidades según los porcentajes que Miguel dejó, crear un fondo de emergencia para los jornaleros, destinar un tanto fijo a arreglar las acequias. No quería ganar una guerra para perder la casa. Quería que la casa volviera a ser hogar. Llegaron casi a la vez. Rosa se sentó y me apretó la mano. Javier se quedó de pie en el umbral, con ojeras de varias noches. Le ofrecí café. Negó con la cabeza. Abrí el cuaderno. Esto es lo que voy a hacer, dije. No voy a pelear por etiquetas. Voy a trabajar con lo que tenemos. Le mostré fechas, números y el calendario de podas. También las copias de los documentos y la constancia del consejo que Rosa había gestionado. No acusé a nadie. Dejé que los papeles hablaran. Habrá condiciones, añadí. Transparencia en cada gasto, controles firmados en el ayuntamiento y respeto. Si te quedas, Javier, será bajo estas reglas. Si no, reconoceré tu parte y podrás irte sin ruido. Se hizo un silencio. Afuera, los gorriones picoteaban migas en el alféizar. Javier miró el borde de la mesa y asintió despacio. Lo siento, Elena, murmuró. Me cegué. No respondí enseguida. Pensé en mamá, en su boda y en el llanto escondido. Pensé en Miguel,
en su nombre enterrado tantos años y en su letra pidiéndome que no dejara que me arrebataran la verdad. Por primera vez, la memoria no dolía. Acompañaba. Rosa sonrió con los ojos brillantes. «Has hecho lo correcto», dijo. «Ahora que el campo respire». Apilé los documentos. Dejé arriba la carta de mamá, como quien deja una flor en un sitio que importa. Me levanté y pronuncié, con calma, las palabras que había guardado para este día. No necesito un título, solo necesito la verdad. La frase quedó flotando un segundo y luego se asentó en la casa. Javier pidió agua. Se la alcancé. No hubo abrazos ni promesas vacías. Hubo un límite claro y una forma nueva de estar juntos. El resto de la mañana pasó entre luz y papeles. Revisamos inventarios, llamamos a los capataces, fijamos el inicio de vendimia para la semana del 15, decidimos encalar el patio y abrir el lagar solo con firma. Todo parecía sencillo ahora que la decisión estaba tomada. Antes del mediodía guardé los originales en fundas. El cajón me esperaba abierto como un pecho que se cierra para curar mejor. Acaricié el borde de la madera. Pensé en el camino desde aquel hueco en el acta hasta la última carta. Pensé en mí, en la mujer que atravesó la negación, la rabia y el miedo para llegar aquí. Saqué la llave, la giré despacio. El clic del cierre sonó breve y definitivo. La luz seguía entrando en franjas rectas. Respiré sin peso, con el pulso sereno. Afuera alguien reía y el olor a café aún flotaba en el aire. La casa quedó en silencio. No era un silencio vacío, sino lleno de cosas en su sitio. Terminé el último sorbo y me quedé un instante quieta. La mañana estaba en paz. Yo también. Salí al patio con la taza entre las manos. El sol trepaba por la tapia y sonaron campanas. Javier, desde la puerta, dijo que firmaría los controles y que hablaría con Esteban para rectificar ante la familia. Asentí sin exaltarme. Rosa dijo que la sierra olía a vendimia y los naranjos iban cargados. Sonreí. No había victoria ruidosa ni derrota humillante, solo un orden recuperado, la promesa de un trabajo honesto y un futuro que, por fin, llevaba mi propio nombre.